Bien, vamos a comenzar con el tema diligentes en el servicio. ¿Cuántos que estamos aquí servimos? Todos, ¿verdad? Servimos, como ya ampliamente lo hemos estudiado cada tema, con nuestro don principal en la enseñanza, pero también haciendo servicio práctico. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia y pedimos tu ayuda, tu gracia, tu guía, tu iluminación y tus propósitos cumplidos en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema se llama Diligentes en el servicio. Y nuestro texto principal es Romanos capítulo 12, verso 11. Y dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿A quién? ¿A quién servimos? Al Señor. El que es diligente no tendrá tiempo para la pereza. ¿Recuerdan aquella anécdota que vimos del gallo perezoso? Este era un gallo, pero muy perezoso. Mamá gallina le pidió al gallo que se levantara y cantara con todas sus fuerzas. ¿Y cuál era la razón? Para que pudiera espantar a la zorra que se quería meter al corral y devorar a los polluelos. Así es que como cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios, cada animalito también tiene un propósito en Dios. ¿Cuál era el propósito del gallo? Cantar. Pero el gallo era tan flojo que permanecía echado y sus ojos experimentaban una gran pesadez. Ahí echado, de pronto abría un ojo. Lo tengo que escenificar, ¿verdad? Mientras pretendía cantar, diciendo: coco, cocorico. Con un ojo: coco, cocorico. Y la mamá gallina estaba desesperada porque veía que la zorra estaba merodeando y quería que cantara con todas sus fuerzas para que corriera esa zorra y así proteger a los polluelos. Pero con ese canto de coco, cocoricó, no espantaba ni una mosca. No estaba cumpliendo el propósito. Así es que ¿qué sucede? Dice un versículo de la Biblia que al que es flojo en el tiempo de trabajo, se le reducirán las fuerzas. Lo contrario de diligentes es la pereza. Ahora vamos a ver qué significa diligencia. Del griego espoudé. Y nos arroja varias palabras. Y una de esas palabras es, número 1, velocidad. Número 2, rapidez. Número 3,
fervor. Así es que diligencia significa velocidad. Alguien veloz es primero veloz en su mente. Vamos a analizar el porqué de la velocidad en la mente. Porque una persona veloz es una persona que piensa antes de actuar. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Así es que una persona veloz es una persona que piensa antes de actuar. Todo hombre, dice Santiago, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Así es que una persona que es pronto para oír es una persona que piensa antes de actuar, que piensa antes de hablar. ¿Cómo se comporta un hombre o una mujer que son prontos para oír? Y acabamos de afirmar la respuesta. Personas que piensan y después actúan. La persona que sirve se pregunta, ¿en qué tiempo puedo elaborar mi trabajo? Fíjate, esta palabra tiempo en la definición de diligencia es muy clave. Por eso muchas veces pensamos que la capacitación que tenemos, en ocasiones podemos sentirnos abrumados. ¿Y tengo que aprender todo esto? ¿Y por qué razón yo tengo que aprender las características de los niños? ¿Por qué razón tengo que aprender las necesidades básicas? ¿Por qué razón tengo que aprender a hacer un organigrama de trabajo en mi salón de clases? Y algo muy importante es que cada trabajo que nosotros desarrollamos está designado en tiempos. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Verdad que sí? Todo parte del tiempo asignado. Ejemplo, este principio me hace recordar el tiempo que yo viví en el internado cuando nos preparábamos como estudiantes de teología. Pero si se fijan, muchas veces cuando nosotros aprendemos o estamos estudiando, no es lo único que hacemos. Porque cuando nosotros hablamos de las definiciones de los que sirven, hablan de la parte práctica, pero también de la parte espiritual. Porque la definición de diácono también trae una parte muy importante que es la parte espiritual, que es ser un maestro, alguien que enseña. ¿Cómo te das cuenta que puedes aplicar velocidad para llevar a cabo un trabajo? Yo no me consideraba si era una persona veloz o lenta. Todo dependía del tiempo asignado en el cual yo debería determinar mi trabajo. Parece como una contradicción, pero lo vamos a ir entendiendo.
Porque ¿qué tipo de velocidad se necesita? ¿Se necesita mi velocidad hablando humanamente? ¿Se necesita mi capacidad hablando humanamente? Pero todo depende del tiempo determinado de ese trabajo. A nosotros nos asignaban trabajos prácticos. Aparte de ministrar, de estudiar la Biblia, de presentar tareas, teníamos diferentes trabajos prácticos. Y a mí me asignaron un trabajo que era limpiar todo el santuario, así le decían, ¿verdad? Nosotros le decimos auditorio. Yo tenía que limpiar 500 sillas. Yo nunca pensé, soy lenta, soy rápida. Pensé en el tiempo que yo tenía para desarrollar ese trabajo. Y me dijeron, tienes 1 hora. Pero tenía 15 minutos para formarme en una hilera grandísima, para que me dieran todos los aditamentos de limpieza. Y pensé, diga conmigo, pensé, yo necesito estar de 15 a 20 minutos antes de la hora de mi trabajo para poder lograr el objetivo. Porque si estoy 20 minutos antes, en el momento que abren la puerta para dar los aditamentos, yo voy a ser la primera a la que me den mis aditamentos. Entonces podría decir que yo tenía 50 minutos, 1 hora, pero tenía que terminar antes para que me supervisaran el trabajo. Y así le hice. Así es que de pronto me sorprendí de ver una hilera de gente esperando, a pesar de que, bueno, primero yo pensé que iba a ser la primera. Y luego me di cuenta que ya otros habían tenido la misma idea y empezaron a formarse. Pero el tiempo que duré para que me dieran mis aditamentos fue muy bueno, porque a la mera hora yo pude comenzar mi trabajo. Y prácticamente yo tendría 50 minutos para hacer el aseo, que constaba, como dijimos, de un auditorio de 500 sillas. Para ser diligentes hay que depender de Dios. Amén. Para ser diligentes hay que depender de Dios y pensar, ¿cómo voy a llevar a cabo este trabajo? Y reflexionar. A mí me dieron este trabajo. Yo voy a obedecer. Si se fijan, cuando nos centramos no en la velocidad ni la capacidad humana, pero nos centramos en depender de Dios y obedecer inmediatamente. Obedece tan rápido que tu mente no te alcance. Mire, tan fácil como decir, tuvimos un evento de la iglesia infantil, de niños, ¿verdad? ¿Cuántos fueron veloces para pensar? ¿Cuántos fueron veloces para ponerse bajo autoridad? Porque yo veía a algunos maestros que estaban fuera del lugar.
Yo veía algunos maestros que se estaban apacentando a sí mismos y no estaban haciendo su función. No se trataba de la velocidad, humanamente hablando, que tengo que hacer mi trabajo, sino tengo que pensar. Tengo que pensar que yo voy a servir a Dios conforme a los principios y no como yo quiero. Voy a servir a otros, no me voy a apacentar a mí mismo. Nuestro ministerio es servir a otros. Amén. En nuestra casa servimos a nuestra familia. En la iglesia, cuando estamos en el ministerio, servimos. Si ustedes se fijan, o no sé si ustedes lo han notado, mi esposo y yo casi nunca estamos sentados juntos. ¿Sí lo han notado? Ah, ¿por qué razón? Porque yo estoy haciendo mi trabajo y él está haciendo el suyo. Él gobierna, predica y es excelente en el sonido. Y entonces, o está sentado conmigo agarradito de la mano, o está haciendo su labor. ¿Cierto? O sea, en la iglesia servimos a Dios y tenemos que enfocarnos. Solo es obedecer en el momento justo para no rebasar el tiempo. Porque si te dicen, por ejemplo, en el instituto ellos tenían su sistema. Y si yo solamente tenía 1 hora para hacer mi trabajo práctico, pero en esa hora me distraía, me quejaba. ¿Saben cómo calificaban? Calificaban, si la persona se quejaba, te bajaban 1 punto, 9. Si te distraías y estabas fuera del lugar, 8. Y ahí se iban. Y yo dije, yo quiero salir aprobada por Dios. ¿Cuántos queremos salir aprobados por Dios? ¿Verdad? Entonces, si se fijan, no se trata de velocidad en sí mismo. Porque cuando hablamos de las definiciones de velocidad y de rapidez, es una velocidad y rapidez, pero sobrenatural. Por eso estoy hablando de dependencia de Dios, estoy hablando de la gracia de Dios cuando servimos. Nuestra mente se puede paralizar al pensar en nuestro trabajo. Yo en algún momento me pude paralizar pensando que yo en ese tiempo tendría que limpiar 500 sillas. Pero créame que ni siquiera lo pensé. Yo pensé en el tiempo. Y no estaba confiando en mi capacidad. Estaba confiando en la velocidad que Dios puede dar para hacer ese trabajo. Amén. Nuestra mente de pronto se puede paralizar. Por eso nuestros ojos deben de estar fijos en el Señor. Pero ¿quién dijo que cuando vamos a servir es el tiempo de pensar si lo podemos lograr o no? Porque eso viene a ser de pronto una distracción. Creo que es el tiempo de actuar. Tú tienes una demanda de parte del Señor, tienes un tiempo, se te dijo cuál es tu trabajo, en dónde deberías de estar. Todo lo que hacemos en Dios es de obediencia para hacer nuestro trabajo. Lógico que si tenemos un tiempo determinado, debemos de tener un reloj en mano y un corazón correcto.
Yo creo firmemente que Dios me dio alas para limpiar con velocidad. ¿Ustedes lo creen? Sí, así es Dios. No es una velocidad de la cual yo pudiera jactarme que tenía yo esa velocidad o esa rapidez o esa capacidad, pero tenía a Dios y tenía el entendimiento de lo que Dios quería. Y cuando nosotros obedecemos, sabemos que lo podemos lograr en ese tiempo, sin distracciones, porque estamos distrayéndonos. Ay, ¿cómo es posible? Todo esto lo tengo que hacer yo. 9. No, pero es que siempre a mí. 8. Yo no quería sacar ni 9 ni 8, yo quería sacar 10, pero aprobada por Dios. Pero se paga un precio. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿verdad? Yo creo firmemente que Dios me dio alas para limpiar muy rápido, pues terminé 10 minutos antes. ¿Pero qué creen? No, contéstenme. La persona encargada me dijo, sin siquiera mirar mi trabajo: está sucio, vuélvelo a limpiar. Y si yo contestaba, 7, 6. Y yo pensé, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para Dios? Amén. Yo sabía perfectamente que no estaba sucio, pues lo hice a conciencia y con amor. Pero le dije, sí, está bien, porque sé que la autoridad me debe respeto. Hay autoridades justas y hay autoridades arbitrarias. Pero eso no significa que nosotros no tomemos ese cúmulo de sabiduría que Dios nos enseña para saber qué es correcto y qué es incorrecto, qué debo de adoptar o qué debo de rechazar. Y de nuevo, por segunda vez, Dios me dio alas y empecé, y porque yo sabía que estaba limpio, agarré mi trapo y como corto cómico. Bueno, es que algunos piensan que los pastores nunca hacemos nada, ¿verdad? Solo tenemos el piecito levantado como el ángel y la alita y leyendo y todo, pero era todo una preparación. Era toda una preparación. Terminé y le dije a la encargada, ya terminé. Y sin mirar me dijo, está bien. ¿Para quién lo estamos haciendo? Para Dios. ¿Por qué razón debo ser diligente en mi servicio? Porque, ¿se fijan? Es toda una programación. Lo que hacemos es toda una programación. Tenemos nuestro horario organizado, de a qué horas entramos, la bienvenida, si tenemos un maestro nuevo, le damos la bienvenida, lo hacemos sentir bien. Dile a tu compañero, ¿sí? Bueno. O lo hacemos sentir mal. Ajá. ¿Por qué razón debo ser diligente en mi servicio? Si me centro en la definición de velocidad, hablando humanamente, me voy a frustrar. Pero si defino los tiempos, porque ¿de quién son los tiempos? Son de Dios, el tiempo cronos. Esos son los tiempos de Dios, no son nuestros tiempos.
Hay personas que entran al servicio y miren, ¿cómo le voy a hacer? Y yo le dije, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas que te enseñe cómo organizarte en tu casa para que tú puedas lograr el objetivo en la obra de Dios? Yo lo puedo hacer, pero es un reto para cada persona que es llamada por Dios, ¿cierto? Porque podemos nosotros venir y servir, pero de pronto nos paralizamos. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar, porque me van a hacer el examen pero no es en nuestra propia fuerza, es en la fuerza de Dios, en la inteligencia de Dios, en la sabiduría de Dios, en su gracia. Así es que hay que definir los tiempos, eso es clave. Así, cuando definimos los tiempos, nosotros sabemos en qué tiempo puedo lograr ese objetivo. Dile a tu compañero, pero si llegas tarde, ¿cuál es el tiempo cronos? Ajá. ¿Y se fijan? Cómo actuamos, pensamos. Y si pienso de esa manera, entonces voy a actuar de una manera negligente, pero siempre tengo una excusa. Es que 9, 8, 7. Es en la dependencia de Dios. Dios tiene una guía especial para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos muchos retos, situaciones que se presentan en nuestra vida que tenemos que resolver con inteligencia y sabiduría. Así es que si defino los tiempos, Él me dará la gracia, la velocidad que requiero en ese tiempo asignado. ¿Por qué? Porque asigné tiempos en mi casa, asigné tiempos en mi trabajo. ¿En qué tiempo puedo lograr esto para ser fiel a Dios? Para poder estar, para poder preparar mis temas. Tiempos. Eso es administración. Ajá. Y constantemente estamos preguntándonos para quién lo estamos haciendo. Si es para Dios, debemos demostrar un amor diligente. Un amor diligente, porque según 1 Corintios 16:14 dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ajá, por eso es que, ay no, algo está pasando, todo está terrible. 8, 7, ¿sí? ¿O alguien quiere saber algo conforme a la carne del otro? No, yo quiero saber de Dios. Él es sabio, Él es inteligente, Él nos enseña cómo hacer las cosas. Las cosas que hacemos para Dios deben hacerse diligentemente, pero con amor. Ahora, los principios naturales nos enseñan los principios espirituales. Les voy a poner un ejemplo práctico hablando de diligencia. Imagínate que vas a salir de la ciudad y vas a tomar un avión. Es un vuelo internacional. ¿Cuántas horas debes de estar? 3 horas. 3 horas. Te piden estar 3 horas, pero llegaste, estuviste en la noche viendo programas de televisión,
¿Te dormiste tarde? ¿Te levantaste y dejaste la maleta semi preparada? ¿No hiciste una lista? Tiempos. Una lista donde trae todo lo que tienes que llevar y nada más palomeas. Pues llegaste derrapando al aeropuerto media hora antes. Señor, ayúdame. Y luego llegaste derrapando y te dijeron, ya se fue el avión. Fíjense cómo los tiempos son tan importantes. Porque el que es diligente es inteligente, piensa. No hace las cosas al ahí se va, al último, o como yo quiero, o como yo lo percibí. Siempre es alguien que está bajo los lineamientos de Dios. En eso es algo que yo le admiro muchísimo a mi esposo. Es una persona bien organizada. Él no es una persona que necesita que yo le haga la maleta. Él se organiza perfectamente. Antes me enseña, mira, cuando viajes, haz esto, empaqueta todo. Y me enseña. Pero él, puntual. Si son 3 horas antes, nosotros estamos 3 horas antes. Los ejemplos naturales te llevan a comprender el principio espiritual. Si quieres ser diligente en la obra de Dios, debes ser diligente primero en tu casa, en tu trabajo. No, es que yo estoy trabajando con cristianos y por esa razón llegas tarde. Pero todavía aparte desayunas. Si somos diligentes en casa, si somos diligentes en el trabajo, también vamos a ser diligentes en la obra de Dios. Porque para servir a Dios hay que definir los tiempos en mi casa. Hay que planear. No podemos decir, Señor, estoy sirviendo. Y vino el Big Bang en mi casa. No alcancé a tender la cama, no les dejé comida nutritiva. Ahí se quedó tirado y bueno, vas poniendo todo abajo de la cama. Nuestro proceder en casa será un reflejo en el ministerio. ¿Qué pasó? Tiene 3 tareas atrasadas. ¡Qué duro! 6, 5, 4. Es mejor decir, Señor, quiero amarte con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y hacerlo con gozo. No dejaré que se me duplique, se me multiplique y después me quejo y hago ver como que los demás son arbitrarios. Porque me cargan mucho. El que no es diligente se carga solo. ¿No dan gracias a Dios por tener un liderazgo equilibrado? Yo no tuve un liderazgo equilibrado ni me formé bajo un liderazgo equilibrado. Sin embargo, todo lo negativo que vi lo torné del otro lado. Y dije, yo no quiero ser así. O les contamos 9, 8, 7. Eso no lo cuenta el Señor a nosotros, es personal, ¿verdad? Otra de las definiciones es rapidez. Sabemos que la rapidez con la que hagamos las cosas
no significa que somos personas con mucha capacidad humana, pero sí con un entendimiento para obedecer y saber recibir instrucciones. Jonás fue muy rápido, pero para huir de la presencia de Dios. Veamos de dónde viene la rapidez del profeta Elías. De su obediencia a Dios sobre las instrucciones que Dios le había dado. Primera de Reyes 18:46. Y dice así: y la mano de Dios estuvo sobre Elías. ¿Qué dice? La mano de Dios estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab, pero Acab iba en un carro. Dice que corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Se dice tan fácil, pero observamos cómo el profeta Elías fue usado por Dios para que no lloviera y después para que lloviera, porque Dios quería tratar con el pueblo de Israel. Santiago 5:17 y 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense que no tengamos agua. No llovió 3 años y 6 meses. Los animales estaban enfermos, estaban muriendo, no había alimento. Acab estaba desesperado por encontrar a Elías. Lo que representaba Elías, el propósito de Dios. ¿Qué propósito tenía el Señor al haberle mandado que orara para que no lloviera? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pero le dijo a Acab: si llego primero. ¿Cómo iba Elías? Corriendo. Elías tenía las alas de Dios. Esa era la rapidez sobrenatural. Y necesitamos esa rapidez sobrenatural de parte de Dios. Esa gracia para cumplir propósitos de Dios. Así es que le dijo a Acab: si llego primero que tú, lloverá. Y Acab iba en su carro. Pero Elías llegó primero. ¿Se fijan? Esa rapidez es la rapidez de Dios, sobrenatural. Y no depende de nuestra velocidad o de nuestra lentitud. No, espérame, es que yo soy muy lento para todo, como la tortuga, ¿verdad? Que dijo de pronto el puerquito espín: mira, te voy a contar una anécdota, pero está hermosa. Te vas a reír mucho. Y estaba contando esa otra anécdota a otro de los animalitos. Y le dijo: mira, cuando yo cuente esa anécdota, si la tortuga se ríe, yo te voy a dar un premio. Y entonces le cuenta la anécdota
y ellos dos empezaron a desternillarse, a reírse tanto, y la tortuga iba lenta. Caminó varios metros y de pronto, y dijeron, ¿sabes qué? No te voy a dar ningún premio porque la tortuga no se rió. Y ya cuando había caminado muchos metros, la tortuga empezó a carcajearse. Y le dijeron, ¿por qué te estás carcajeando? Oh, es por el chiste que acabaron de contar. No depende de la velocidad o de la lentitud. Depende de la rapidez sobrenatural que Dios nos da. Amén. Era imposible humanamente, porque Acab iba en su carruaje y Elías iba corriendo. Pero ¿quién estuvo con Elías? La mano de Dios estuvo con Elías. Elías no pensó en su capacidad humana. Imagínense los corredores que se preparan para correr y se esfuerzan para esa carrera de quién sabe cuántos kilómetros, y aprenden a respirar, y aprenden el paso corto y el paso largo, y dónde arreciar o dónde ir al paso para poder llegar. Pero imagínense que de pronto, aunque se preparó, hizo todo lo que sea, le da un calambre. No depende del que corre ni del que quiere, sino del que tiene misericordia. No depende de nuestra lentitud o de nuestra velocidad humana. Depende de la gracia de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando somos diligentes? Dios nos usará para sus propósitos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque Dios siempre ha establecido un orden. A Dios no le gusta la anarquía, ¿verdad? O sea, que cada quien hace como quiere y a la hora que quiere. No es así. Y ahí está el coordinador o el cabeza de grupo y explicando, y le vamos a hacer así, y nos vamos a formar de esta manera, y no te vas a mover de aquí, y luego te vas a sentar en esta misma hilera y todo. Cuando somos diligentes, Dios nos usará para sus propósitos. Recuerden, el que es diligente piensa. Ajá. Dios enseñó al profeta Elías, pero también enseñó a Acab. Acab se había casado con una mujer que no era de Dios, una mujer manipuladora. Decían que era bruja, y él era un rey, el rey de Israel. Dios quería tratar con Acab. Como quería tratar con el profeta Elías. Y el profeta Elías dijo, correré para cumplir, y con la velocidad de Dios. Porque cuando hacemos eso, cuando dependemos de Dios, Dios nos ayudará independientemente si te sientes muy capaz o no, si te sientes muy veloz o si te sientes muy lento. Todo depende de los tiempos, y en esos tiempos Dios dará la gracia.
Otra de las definiciones es fervor. Diligencia como fervor. ¿Cuál es el significado de fervor? El significado de fervor es un sentimiento intenso de entusiasmo y admiración hacia alguien. Cuando nosotros servimos a Dios, debemos de tener un sentimiento intenso de entusiasmo. ¿Por qué? Porque tenemos admiración por Dios. ¿Cuántos tenemos admiración por Dios? Ajá. Y decimos, Señor, nos has dado honor de ponernos en el ministerio. Cuando llegue voy a llegar gozoso, no voy a llegar con la cara bautizada con jugo de limón o bautizado con jugo de limón. No, con entusiasmo, eso es fervor. Que los niños dicen, ¡ay, ya llegó el maestro! O dicen, ya llegó. Cuando alguien es diligente, hablando de un hijo de Dios, parte de un sentimiento intenso de admiración. Después parte de un sentimiento intenso de entusiasmo hacia el servicio a Dios. Nos entusiasma saber que estamos sirviendo a Dios. Es un honor y privilegio servir a Dios. Imagínense, somos sus embajadores. Entonces, todo lo que hagamos lo hacemos para el Rey. Todo lo que hagamos lo hacemos para Él, para darle honra. Vamos a ver un ejemplo de Esteban. Este era un diácono que había sido llamado por Dios, pero que manifestaba ese espíritu fervoroso en el servicio a Dios. Hechos 6:5. Vamos a leer la parte A. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo mostraba su fervor? Tenía una comunión íntima con Dios. Era un hombre de fe, basado en el conocimiento de su palabra. ¿Recuerdan el sermonzazo que se aventó? Les dejo de tarea buscar el sermón, que fue el único sermón que Esteban predicó después de haber sido apedreado, precisamente por su fervor hacia Dios. Él empieza a desarrollar un sermón desde el Génesis, el tabernáculo, hasta llegar a los tiempos, y empieza a mencionar algunos de los patriarcas, pero de una manera cronológica que tú dices, wow. Wow, no solamente servía las mesas, enseñaba. Y Dios no quiere que un maestro dé comida recalentada. Este es el mensaje, voy a estudiar. Porque un maestro desmenuza. No presenta lo que otros dijo sin sentir o entender lo que yo estoy hablando. Esteban era lleno del Espíritu Santo, y dice el verso 8, Hechos 6:8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Fíjense, lleno de gracia. ¿Qué ven en nosotros los demás que nos miran? ¿Ven la gracia de Dios? ¿Verdad? Por eso dice, lleno de gracia y de poder. O te ven todo frustrado.
porque no sabes cómo entrar y salir. Como dice Jeremías, si no puedes con los de a pie, pues menos con los de a caballo. Porque no estamos dependiendo de la gracia de Dios. Cuando nos pide algo, solamente debemos obedecer. Debemos determinar los tiempos. Y Dios se encarga. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Eso lo podemos experimentar en nuestro salón de clases. Prodigios y señales. Que Dios obre, que vean el poder de Dios, que tenemos un Dios que está vivo, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que transforma. Un hombre o mujer diligentes son llenos del Espíritu Santo y serán usados no solo en el servicio práctico, sino en la manifestación de otros dones. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué hacían estos libertos? Disputaban con Esteban. ¿Qué si entre nosotros se levantara alguien con otras doctrinas? ¿Estarías de la manita con ellos? ¿O disputarías con el conocimiento y la verdad de Dios para mantener la obra sana? Amén. Porque a veces entran algunos y se los comen. Dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Qué tremendo, ¿verdad? Estaba ungido, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía conocimiento de Dios. Un maestro tiene que estar lleno de la presencia de Dios, ser de fe, tener conocimiento en la palabra, estudiar. Esteban era diligente en la comunión con Dios. Esteban era diligente para ministrar en los dones que Dios le daba. También era diligente en la obediencia a Dios. Pues solo alguien que obedece a Dios se hace un hombre o mujer sabios. Esa sabiduría no es la inteligencia humana, sino la sabiduría de Dios. Cuando nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, cosas portentosas ocurren. Debemos de tener profundo entusiasmo para servir a Dios. ¿Cuántos tienen entusiasmo? Entusiasmados para alabar a Dios, entusiasmados para llegar temprano. Yo pensaba que usted iba a decir amén, amén, amén. No, es que 7. Entusiasmados para planear nuestro trabajo, entusiasmados para recibir a los niños, entusiasmados para servirles,
en el cuidado, en la enseñanza, en la excelencia, en la oración. Nadie te ha quitado a ti la libertad de orar, de imponer manos, de ser guiados por el Señor. Hemos estudiado lo que significa diligentes en el servicio. Servir con velocidad, pero pensando, planeando, con tiempos definidos y determinados. Estoy concluyendo. Rapidez para servir y cumplir el propósito de Dios, como Elías. Él solo obedecía lo que le mandaban para ser un instrumento en las manos de Dios. Velocidad no es correr por correr y no saber por qué corres. Es definir tiempos para que se puedan lograr los objetivos. Fervorosos en el servicio, entusiasmo, amor, pasión. Diligentes en el servicio es más que ser rápidos y veloces en lo que hacemos. ¿Se fijan? Nos centramos más en ser diligentes que perezosos. ¿Saben por qué? Porque el que es diligente, no hay lugar para la pereza. ¿Ve? Porque no está haciéndolo en su propia fuerza. Tiene las alas de Dios, la velocidad de Dios, la inteligencia de Dios, el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Que Dios cumpla sus propósitos en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que se ha enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Dios les bendiga y mucho ánimo. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? A honrarlo. Que Dios les bendiga.